me tuve que enfrentar también a muchos prejuicios y a muchas situaciones por mi género que fueron injustas y que me dolieron un montón. Yo me saqué un préstamo de $15.000 en agosto del 2022 para irme a correr una carrera de cross country a Chile sin tener un solo sponsor confirmado por el Dakar 2023. Yo te escuché decir a vos, el Dakar te llena el alma, pero también te la rompe. Sí, el Dakar es amor y odio al mismo tiempo. En un mundo lleno de ruido, es fundamental tener un espacio para hacer una pausa. Un momento para reflexionar y pensar sobre hacia dónde nos lleva el futuro y cuáles son las cosas que mejoran nuestra calidad de vida, la forma en la que nos sentimos y nos vemos, lo que decidimos dejar y lo que seguro nos llevamos. Los lugares en los que nos sentimos seguros y nos dan autonomía. Hacer una pausa para el diálogo y la reflexión. Un momento para hablar desde adentro. Patricia Pita, bienvenida, qué gusto. Re gusto mío, Vivi. Muy feliz de que me entrevistes vos. Sos una mujer que admiro mucho. Ay, muchas gracias. Bueno, hoy la idea es conocer a la persona detrás de la deportista, pero el deporte marcó tu vida desde muy chiquita. Arrancaste en el atletismo, aunque no te identifiquemos con eso. ¿Qué es el deporte para vos? ¿Qué te representa? ¿Te representa desafío, autosuperación? ¿Qué encontraste ahí? Yo creo que el deporte es una fuente de valores y es una fuente de herramientas también. Para mí es muy importante siempre incentivar a los niños y las niñas a practicar deportes, no porque el día de mañana vayan a ser deportistas, sino porque yo lo viví desde muy chica, lo que el deporte moldó en mí. Yo fui una niña muy hiperactiva, Vivi, cuando era ya de muy chica. Iba a un colegio que era doble turno, o sea, arrancaba a las 8 de la mañana, salía a las 5 de la tarde. Fue la solución para mis padres, que los dos trabajaban todo el día. Y a mí me costaba mucho estar tantas horas adentro de un salón. Claro. Pero tuve la suerte de que en ese colegio, bueno, habían dos personas que fueron para mí dos personas que me marcaron mucho en la vida. Uno era el director, Dilamar La Rosa, que fue director de mis hermanos y fue director mío desde los 4 años hasta los 18. Mira. Y después una persona que sin dudas, esas cosas que a veces decís, qué importante que fue haberme cruzado con ella, que fue la profesora de educación física, Olita, que de muy chica ella vio que no solamente tenía aptitudes para el deporte muy buenas, sino que iba a ser como el descargo que yo necesitaba para esa hiperactividad. Y ella fue la que me metió, digamos, en lo que fue el mundo del atletismo. Y ahí es que arranqué con lo del atletismo y Olga un día habló con mis papás y les dijo que por qué no me llevaban al campus a hablar con Andrés Barrios, que en ese momento era el director de lo que era el plantel nacional de atletismo. Y empecé a entrenar bastante de chica, Vivi, no me acuerdo bien, pero tendría ¿Pero llegaste a 8 hacerlo años. profesional? Bueno, yo me lo tomé muy en serio. Salía, o sea, mamá me iba a buscar a las 5 de la tarde, merendaba en el auto, camino al campus, llegaba al campus, entrenaba con el plantel, de ahí me iba a un gimnasio, que era una amiga de mamá, de Martita Bernasconi. Me mata que te sabes todos los Sí, nombres. y es que bueno, si lo llegan a ver seguro se van a acordar también y va a ser un lindo gesto para ellos porque recién ahora como de grande te das cuenta de lo importante que han sido personas que estuvieron en algún momento. Y bueno, Martita me dejaba ir a entrenar porque en realidad yo era muy chica, pues ir a un gimnasio. Claro. En ese momento una niña de 9 años, 10 años entrenando en un gimnasio no era normal, entonces iba después de la pista. Y bueno, después llegué a mi casa, hacía los deberes. Eso lo hice, viví hasta los 15 años. Así, rigurosamente, los fines de semana era, che, papá, vamos a la Rambla, papá,
hacía los 100 metros, mi fuerte eran los 100 metros llana. Papá me marcaba los 100 metros y era tomarme los tiempos. ¿Y competiste? Y competía, sí, claro. Competí, bueno, por el colegio, obviamente. Después competía con el plantel, íbamos a competir al interior. ¿Y hoy le encontrás alguna similitud al atletismo y al rally? Sí, muchas, pero para mí lo más importante de todo, que era a lo que iba, es el deporte te enseña un montón de valores, Vivi, que para la vida son esenciales y que por ahí en un aula, en una clase, no los aprendes. La frustración, lidiar con la frustración, creo que hoy es algo que los niños necesitan mucho. Necesitas perder, necesitas saber que depende de vos mejorar, porque la vida se trata de eso. La vida se trata de enfrentar los fracasos de una manera de no verlos como algo horrible, sino como una oportunidad para mejorar y seguir adelante. Te enseña mucho acerca de la disciplina, acerca de la confianza en vos mismo, lo importante que es trabajar en equipo, sea un deporte individual como un deporte en el que jueguen 11 en una cancha. Claro. La comunicación, es como que el deporte te va moldeando de una manera que yo siento hoy un agradecimiento enorme por esa Olga, por ese Dilamar que a mí me incentivaron tanto en que practique deporte, porque después todo lo que me enfrenté de grande, que me siguió enseñando mucho este deporte, fue gracias también a todo eso. A lo que hiciste. Y creo que el deporte es una herramienta que no está valorada de la manera que debería ser valorada en nuestro país, porque es algo que si se impulsa a través del deporte sacás a niños y adolescentes de la calle, de las drogas, les podés dar una ilusión, un sueño y creo que eso es lo más lindo que podemos tener. Vamos a hablar de eso porque obviamente que me interesa tu mirada sobre el deporte también en un país que está súper enfocado en el fútbol, ¿no? Y en lo masculino también. Pero quiero ir un poquito a esta Pato de chiquita y naciste en el seno de una familia de pilotos. ¿Cuánto también te marcó, ¿no? Eso para tu futuro. ¿Tenías opciones igual familiarmente de hacer otras cosas, lo que tú quisieras? Sí, o sea, más, no era una opción que yo corriera en realidad, Vivi. O sea, hasta ahí, hasta los 15 años, mi sueño era, además obviamente que yo siempre quise correr, pero mi sueño y mi enfoque estaba puesto en el atletismo. La realidad es que en ese momento creo que tomé una decisión que me dolió un montón, porque yo estuve por lo menos 2 años que no podía mirar competencias de atletismo en la tele porque sentí un dolor enorme, pero me di cuenta, por suerte joven, ¿no? Todavía, de que no era el deporte para mí. O sea, en ese momento, ¿Y ahí por qué? ¿Por qué no era el deporte para vos? y bueno, viendo un poco la realidad del deporte en Uruguay, para poder seguir con una carrera como atleta, las opciones en ese momento que se manejaban en nuestro círculo interno era irme a estudiar a Estados Unidos, a terminar la secundaria allá con una beca por atletismo, Claro. que era posible. Y yo no me quería ir de Uruguay, separarme de mi familia, fui muy familiera. Claro. Y como que miré el futuro de esa vida y dije, no sé si es para mí. Y tomé la decisión también por un montón de cosas que fui viviendo dentro del deporte, que me daba cuenta de que por ahí estaba haciendo un esfuerzo impresionante y dejando de vivir un montón de cosas como adolescente, porque nosotros salíamos del liceo, o sea, ya en tercero de liceo, y todos mis amigos iban a la playa a jugar a la pelota o a andar en bici, y yo me iba a la pista como hacía hace años. Y el futuro que yo veía para adelante, Vivi, por las cosas que fui viviendo dentro del deporte, digo, ¿vale la pena dejar de vivir mi adolescencia por esta pasión? Porque para mí realmente fue una pasión. El tema de ser piloto, o sea, en casa nosotros vivimos rally desde que estoy en la panza. Claro. Mi viejo siempre fue como mi mayor ídolo, mi referente, yo quería ser como él. Nosotros lo vimos muy en familia siempre a este deporte. Mamá lo acompañaba, fue una de las primeras mujeres que realmente estaba dentro del equipo, o sea, mamá era la que gestionaba todo lo que era la logística,
en ese momento una planilla así tal cual como la que tenés vos, las dos sentadas adentro de un Renault 12 que teníamos y escuchando los tiempos, anotando, digo, eran otros momentos, ¿no? Claro. No había la tecnología que hay ahora. Y yo crecí con eso, ¿entendés? Viví. Pero ¿en qué momento hiciste el quiebre que No, dijiste? yo siempre quería correr. ¿Y qué pasaba? Pero no era una posibilidad. No. Yo siento que, bueno, a ver, obviamente esa puerta la tenía que abrir mi viejo. Ese espacio lo tenía que dar él y yo creo que, bueno, papá pasó por muchas cosas. Primero bueno, que no vamos a negar que sí, que es un hombre de otra generación. O sea, mi viejo hoy tiene 74 años. Claro. Y educado con esa cultura, ¿no? De que, bueno, este es un deporte de hombres y sigue siendo un estigma real en este deporte, es un deporte históricamente masculino. No existían mujeres en el rally nacional y para mi viejo era su deporte de hombres, ¿viste? Eso por un lado, que obviamente es algo que pesó. Después el tema económico, o sea, nosotros somos personas de clase media, o sea, mi viejo es mecánico, pusieron un taller mecánico el año que yo nací junto a mi mamá y los dos trabajaban en el taller, o sea, ellos trabajaron mucho, Vivi, para que yo, por ejemplo, pueda ir a ese colegio que tenía, que era doble turno y que tenía inglés y que tenía todo el deporte que tenía. Fue un esfuerzo enorme con los años, obviamente, y por suerte, porque mi papá es un excelente mecánico. Más que mecánico, para mí es como un doctor de autos, porque se sube al auto y lo escucha y ya te Le hace el dice, diagnóstico. no, es impresionante. O sea, y una persona que, a diferencia de, creo que uno de los talentos que tengo yo, que es saber moverme, y salir a buscar sponsors y ser careta, porque es lo que se necesita para hoy en Uruguay tener apoyo de hacer el lobby, eso, ¿viste? Sí. Mi viejo cero. Entonces, él por ahí, no sé, había días que se quedaba trabajando hasta las 3 de la mañana en el taller y si nosotros teníamos que hacer esfuerzo a lo largo del mes para que papá pudiera juntar la plata y correr la carrera, era algo que se hacía. Entonces, imagínate para mi viejo pensar, agregar que yo corriera también. Claro. Y a eso se le sumaba a Vivi, que bueno, que es un deporte extremo, ¿no? O sea, que tenés... Sí, o que abrirle la puerta a tu hija, mujer, a ese mundo, debe haber sido un desafío para tu padre. ¿En qué momento sentís que hizo ese clic y efectivamente el mundo del automovilismo para vos empezó a ser un mundo posible? 24 años tenía. Llevó tiempo. Llevó mucho tiempo y yo aprendí a manejar muy chica, pero nunca ni en un karting ni en un auto de carrera. La primera vez que manejé un auto de carrera tendría como, no sé, 18, 19 años. Un auto que papá se había comprado, era un Gol, no, menos, perdón. Tendría, no sé, 16 años, cerramos un camino, yo le pedí por favor a papá que me dejara probar el auto. Y fue un desastre. ¿Terminaste peleada con tu hijo todavía o no? De las pocas veces que papá se subió conmigo a un auto. Me subí al Gol y arranqué a fondo para abajo, era una bajada con una derecha, una izquierda. Y nosotros en el auto de carrera íbamos con intercomunicador, pero este no tenía inter porque estaba recién y terminó en la cuneta. No pasó nada, ¿no? Pero me fui afuera y ahí mi viejo, él me gritaba, cortá, cortá, y yo qué sé que era cortá, así que yo le di a fondo para abajo y no puedo creer al fin de auto de carrera y ¡umpa! Y después, cuando largué, o sea, no fue que no tuve base. Viví en este deporte que es muy importante. ¿Ese día fue una habilitación de alguna manera de tu padre? Sí, pero él fue como, ok, no. Con esto es suficiente. Ya, se mandó una bacana. Pero bueno, yo no tenía ni idea de... Y decías, no tuve base. ¿Qué Claro, eso? no tuve una preparación adecuada, ¿no? Claro. Fíjate que, más allá de que obviamente hoy están cambiando y vemos un montón de chicas en el karting y que son muy jovencitas y que están pudiendo acceder como a otra preparación, igual generalmente sigue siendo como más común que las mujeres arranquen más tarde que los hombres. Y probablemente las personas con las que yo competí empezaron a andar en un kart a los 5 o 6 años. Y yo me subí a un auto de carrera
además de esas 100 metros que hice, con 24 años. Claro. Y quieras o no, Vivi, esa preparación, esa base, importa. Obvio. Porque aparte, cuanto más chico empezás, obviamente que tenés como otro feeling, ¿no? Claro. Viste que en Uruguay, que es un país chico, se habla mucho de esto de el hijo de. ¿A vos te facilitó en algo? No, No. lamentablemente no. No, para nada. ¿Te pesó? Sí, Por el contrario. muchísimo. Me pesó mucho. Mi viejo fue un gran campeón, pero bueno, ya no corre más. Campeón sudamericano, múltiples campeones nacionales de rally en Uruguay. Un loco, un tipo que cuando se subía al auto de carrera era el que daba la nota, ¿viste? Capaz que a veces era demasiado loco, pero era papá, tenía como su marca registrada, su sello en el manejo, Claro. que donde todos pasaban recto, mi viejo pasaba de costado, ¿viste? O saltando, era la verdad que un espectáculo irlo a ver a papá. Y en realidad fue más eso lo que me pesó, porque pasaron muchos años, ¿no? Bueno, yo dejé el atletismo, terminé el liceo, estudié comunicaciones, me fui de viaje porque quería como salir al mundo, entonces me fui a España, trabajé allá unos 6 meses. Cuando regreso, que esto ya era 2011, fue como, bueno, ok, ya está, ya terminé el liceo, fui a la ¿Qué vas a facultad, nos hacer? salió bien, quiero correr. Y ahí, bueno, entre mi papá y mi tío me dio un auto que él tenía, fue como, ok, ya está, Pato va a correr y bueno. Llegué, vivía, la primera fecha que iba a correr, el jueves a las 11 de la noche se termina el auto, este auto era un auto que mi tío tenía tirado, que había que hacerle muchas cosas. Lo reconstruyeron. Y bueno, Para sí, vos. había un auto que estaba hacía años que estaba parado, golpeado, o sea, había que hacerle muchas cosas. El viernes nosotros teníamos que irnos para Pando, o sea, ya el viernes de mañana teníamos que estar en Pando, que se escribía la hoja de ruta. Jueves 11 de la noche, papá me dice, terminó el auto, anda a la Rambla a probar que la caja funcione, que entren todos los cambios bien, no sé qué. Agarraba la Rambla como para Montevideo y en la parada 35 el auto se pa. No. Yo venía llorando de la emoción, como no puedo creer que mañana Voy a correr. voy a correr, o sea, mañana voy a largar y voy a ser la primera mujer en hacerlo, o sea, era como todo una emoción muy grande y Murió. murió el ¿Y qué auto, pasó? había quedado algo mal, se fundió el motor aparte, no fue que se inhabilitado completamente la posibilidad de correr y esa iba a ser mi primer fecha, sin haber entrenado, sin nada, ¿no? Con cosas teóricas de cómo se escribía la hoja de ruta. Bueno, a la siguiente carrera, bueno, medio que llegamos igual, pero pude largar, igual se me rompió enseguida el auto de nuevo sin entrenar, hasta que, bueno, fueron 2 fechas así, y mi viejo dijo, pará, vamos a hacer las cosas bien, vamos a ir a entrenar, vamos a ponerle la plata que necesita el auto, pero necesito tiempo, y termino largando la que yo termino considerando mi primer carrera, que fue la última fecha del Nacional y del Sudamericano en 2012 en Minas. Esa carrera, Vivi, a mí me marcó, pero completamente, porque se me empieza a poner la piel de gallina, porque yo largué y en el primer tramo hice 4 trompos, ¿viste? Y yo ya sentía como que estaban mirando qué es lo que hacía y a la vez como, nah, son 4 Sentiste la trompos. presión. La presión y el prejuicio en este deporte que está y existe y hay un prejuicio enorme con la mujer detrás del volante, lo vemos en la calle, imagínate si lo trasladás a un deporte donde competís contra hombres a ver quién anda más rápido arriba de un auto en la tierra. O sea, es así. Y claro, es como que yo al principio por ahí como que estaba tan emocionada con todo que no me daba cuenta, pero en un cierto punto empecé como a escuchar esos comentarios, ¿viste? De que bueno, sí, en el primer tramo hice 4 trompos, yo qué sé, no es que lo que te digo, yo no tenía una base, pero tuve la suerte enorme de tener a mi vieja, que sí, las cosas en la vida, ¿no? No es casualidad el papá que tuve, pero tampoco es casualidad la mamá que tuve. O sea, yo de papá heredo esta pasión, garra, tengo muchas cosas de mi viejo que
que me hacen amar este deporte y que lo haya podido hacer. Pero si no hubiera tenido a mi mamá, Vivi, yo no lo iba a aguantar. ¿Qué te dijo tu mamá? Mamá ahí, mi vieja muy, muy intuitiva, se da cuenta de todo. Es una mujer que está muy formada también en todo lo que son los derechos de las niñas y las mujeres en el mundo, porque ella trabajó en una ONG por 30 años. Ella me dio esa educación, ¿no? De los sueños no tienen géneros y vos podés ser lo que quieras ser, no importa si sos mujer u hombre. Claro. O sea, no hay prejuicio. O sea, mamá me enseñó de cuáles son las cosas que yo no podía permitir que me digan. Claro. ¿No? O sea, y claro, y ahí mamá seguía, ¿no? O sea, ella ya de entrada me cuidó mucho en todo ese momento de empezar a correr, porque su mamá ya lo conocía muy bien al ambiente también. Y ella me agarró y me dijo, mira, yo quiero que, una cosa, no te fijes en los tiempos, no te fijes en la gente, y lo único que importa es que vos, cada tramo que termines, festejalo como si hubiera sido una carrera. Vos enfocate en el tramo, no importa. Y así fue el sábado, Vivi, en ese momento eran 9 tramos en el día, que de los 4 o 5 trompos que hice en el primero, empezaron a ser 3, 2, 1, hasta que no hice más trompo, y el último tramo de ese día lo ganamos. Pero yo no estaba mimeando el tiempo, o sea, cuando llego al final del día, que para mí era lo No te máximo, enteraste que habías ganado. yo estaba en Narnia, o sea, yo estaba copada porque había terminado el primer sábado, aparte es un rally súper duro, el de Minas, y viene mi tío y me dice, loca, ganaron el tramo, y yo decía, dale, dale, me estás jodiendo. No, y no les creía hasta que me trajeron los tiempos y efectivamente habíamos terminado el tramo. ¿Por qué te cuento esto? Fue como todo ese día fue, ahora que lo veo con perspectiva, digo, me pasó todo lo que en realidad después acarreé por años, ¿no? En la vida. El prejuicio, la mirada del otro, de que te tenés que equivocar mucho menos que los demás y que siempre el hacha que me baja a mi mujer o a cualquier mujer dentro de este deporte es mucho más dura y desde otro lugar. Y después también era como, bueno, pará, corrió la primera fecha, fue un queso al principio, pero ganó el tramo. Entonces, esta tiene que Ojo. ser tan buena como el padre. Y esas cosas a mí bueno, lo de mujer en este deporte obviamente fue un tema muy pesado para mí. Me masculinicé, no fue algo que fue consciente, pero yo siempre fui una mujer femenina, me encanta la moda y hubo un par de años que de repente me di cuenta de que estaba como vistiéndome más de manera masculina. Claro. No sé, no, era como mi manera de encajar un poco. Te pesaron las etiquetas que Me te pesaron pusieron. muchísimo, después lo de mi viejo, o sea, ser la hija de, pero por ese lado, ¿no? De tipo, ¿va a ser tan buena como el padre? Y bueno, y la verdad que para mí eso los primeros años fue muy difícil. Y me tuve que enfrentar también a muchos prejuicios y a muchas situaciones por mi género que fueron injustas y que me dolieron un montón. E incluso, bueno, llegué, a los 2 años me voy a vivir a Córdoba, que tomo la decisión de irme para allá y bueno, y allá que fue uno de los momentos más difíciles de mi carrera, empecé a ir con un psicólogo deportivo y fue el que me empezó a ayudar a sacar todas esas piedras y empecé creo que a disfrutar, Vivi, por primera vez del deporte. Claro. Yo te escuché decir, ¿no? Que en 2015 tuviste una sanción que te marcó y que a partir de ahí, bueno, fue todo un aprendizaje para vos. Sí. Y incluso empezaste a hacer terapia y a tratar un poco más. ¿Qué fue lo que pasó y por qué te marcó tanto ese momento? Bueno. La verdad que fue un momento muy complejo, entreverado, poco claro, muchas cosas. Desde mi punto de vista será de una forma y del otro lado será de otra, pero la verdad es que eh, de mi lado lo que pasó fue, yo me fui a un casamiento en Córdoba. Yo no quería seguir corriendo en Uruguay porque ya me habían pasado algunas situaciones que me habían hecho sentir incómoda y no quería seguir corriendo en Uruguay. Me voy a un casamiento de una amiga y como que pensé, bueno, ¿a dónde me puedo ir a correr?
que sea viable, obviamente, por tema económico y que a mí me ayude a crecer como piloto. Y bueno, Córdoba era un muy buen lugar. Correr ahí era súper accesible y es una escuela increíble porque, a ver, pones a pensar y era el rally mundial, se corría en Córdoba. Claro. Los mejores pilotos de rally o los que han sido grandes ídolos son de Córdoba, los equipos más pros están ahí, o bueno, es ahí. Y escribo un mail al Rally Cordobés diciendo que estaba interesada en saber acerca del campeonato y me quedo unos días después de ese casamiento, que nadie sabía porque yo me estaba quedando por esto en realidad. Y tengo una reunión con el presidente del Rally Cordobés en una confitería de un shopping y le cuento un poco todo y él me dice, mirá, Pato, a nosotros nos viene genial que vos te vengas a correr acá, al Rally Cordobés le va a ser súper bien. No había mujeres y nunca había una mujer corrido como piloto en el Rally Cordobés y ellos me incentivaron mucho, ¿viste? Y me ayudaban con temas económicos. La reunión esta, ponele que fue un jueves y al otro jueves era la primera fecha. Y ellos sacan un comunicado en la web del Rally Cordobés que era Rally Cordobés con perfume a mujer. La uruguaya Patricia Pita se embarca en el Rally Cordobés, unida, ta. Mis viejos se enteran así. O sea, yo no había podido ni siquiera contarles a mis viejos esta idea que yo tenía, que era una locura en ese momento. Agarró el fin de semana, yo viajo a Buenos Aires y el lunes me tomo el buquebús porque tenía que venir a Uruguay a buscar el casco, el mameluco, los guantes y demás. Y me pongo en contacto con, los que estaban acá, digamos, al mando de nuestra federación. Y les cuento, me voy a ir a correr a Argentina. Yo medio que llamé un poco para averiguar, ¿viste? Y de ahí me dijeron, no, para esto lo tenés que hablar con estas otras personas. Me derivaron a otras personas y todo lo que pasó de ahí en adelante fue, desde mi lado, inentendible, ¿viste? Porque me decían que yo no podía sacar mi licencia de conducir deportiva en Argentina, porque yo era uruguaya. ¿Qué pasa? En ese momento, sacar la ficha médica acá en Uruguay, vos tenías que ir a 10 médicos distintos. Ahora hay lugares donde vos vas y te haces todo junto, pero en ese momento no había. Entonces decía, pero yo si lo hago acá no llego a correr la primera fecha. Y yo hablaba con la gente en Argentina, de la federación de allá, y me decían, vos podés hacer, o sea, ellos ahí te lo hacían todo el mismo día. O sea, ibas a acabar la licencia deportiva y me daban la ficha médica deportiva. Pero vos sí tenías que hacerlo previo acá. Yo llamé a preguntar porque a mí me decían que yo podía correr como argentina, digamos, y acá me decían que no. Y llamaban y me decían que sí, y acá hablé 800 veces, les explicaba la situación y acá me decían que no. Las personas con las que yo estaba compitiendo, empezaba a competir ahí, más la gente que estaba a cargo allá, me dijeron, no, sí, vos perfectamente podés. Bueno, entonces fui y corrí. ¿Qué pasó? Error mío, yo nunca leí el Código Internacional Interdisciplinario, no sé cómo se llama, de la FIA. ¿Qué pasaba? En realidad yo necesitaba un simple mail con una carta firmada diciendo que me autorizaban a emitir la licencia. Pero yo, en las 5 conversaciones telefónicas que tuve con distintas personas, a mí nadie me dijo que yo necesitaba ese artículo. ¿Ya? Yo lo sabía. Error, sí, perfecto. Mi viejo, que había salido a correr hacia 15 años, 10 años, no sé, hacía un montón, mi viejo nunca tampoco ni se acordó de eso. Y tal, yo me fui a correr, los de allá se olvidaron de eso también, fue como, bueno, viste, una serie de eventos desafortunados. Hago podio, primera fecha, montaña, nunca había corrido montaña, me cambiaron la manera de hacer la hoja de ruta, pesqué un podio que fue increíble, no podía creer, fue una carrera que pasó de todo, yo una felicidad máxima, para mí estar corriendo en Córdoba era estar corriendo en Europa. Claro. O sea, yo estaba cumpliendo un sueño de mi vida, ¿verdad? ¿Entendés? Y ahí me cae un mail diciendo que me tenía que presentar acá en Uruguay, frente a la comisión. Me presento, no me dejan entrar con mi padre. Para empezar, tuve que entrar sola. Era una mesa de 8 hombres, en los cuales la verdad que me trataron bastante mal, como que si yo hubiera hecho
las cosas de gusto y de como prácticamente, no sé, viste, como si realmente hubiera hecho las cosas de muy mala gente, cosa que no fue así. Pero quiero ir al foco. ¿Esto de cuánto tiempo te sacó de...? A mí me sancionan por 6 meses sin poder competir en absolutamente nada. ¿Qué fue lo que a mí me terminó de sacar de esta situación que me llevó a un pozo depresivo muy salado? Yo engordé 20 kilos en 5 meses. Claro. Yo tenía un amigo que trabajaba dentro de una de estas entidades y me contó de que ese mismo fin de semana o el fin de semana después hubo un piloto y un copiloto uruguayo que habían ido a correr a Argentina, incluso el piloto se había cambiado el nombre y que habían ido a correr y que no habían pedido este artículo y que cuando volvieron les dijeron, che, la próxima pedí el artículo. Entonces en ese momento viví fue como, wow. Todas esas cosas que a mí me habían pesado, ¿no? El pensar, si hubiera sido mujer hubiera arrancado antes, ¿qué preparación hubiera? O sea, ¿cómo sería yo como piloto? Claro. Porque capaz que si era varón me hubieran subido un karting a los 6 años, no a los 24. Si yo hubiera sido hombre, ¿no me estaría pasando esto? ¿No me sentiría que no encajo nunca en ningún lado? O sea, no me hubieran bajado el hacha de la manera que me la están bajando. Eso a mí me generó una angustia tremenda. Yo de todos modos me quedé en Córdoba, me conseguí un trabajo, pero fue como un momento que De quiebre. de quiebre, me sentí como muy disociada, ¿viste? Y fue horrible porque sentía una rabia muy grande. A todo esto, para que veamos también un poco, esto fue en el 2015 y lo distinto que sería hoy en el 2025, nosotros decidimos hacer juicio por esto. Creo que esta es la primera vez que lo estoy contando tan a fondo y creo que ya han pasado 10 años y por mucho tiempo no podía ni hablar de esto y hay mucha gente incluso del ambiente que no tiene ni idea de estas cosas que pasaron, pero bueno, nosotros, imagínate, para mi papá fue muy fuerte también, ¿no? Porque muchas de las personas que estaban involucradas eran amigos de la familia o habían sido muy amigos cercanos y fue como, bueno, fue duro para todos. ¿Hicieron juicio? Decidimos hacer juicio. Pero no era por discriminación. ¿Por qué era? Era por daños y prejuicios, ¿no? Porque no, por discriminación en ese momento era como pila, ¿no? O sea, cuestión es que llegó un momento, no me olvido nunca más de este momento, estábamos los abogados, que eran un equipo, mi hermano, mis padres y yo sentados en una mesa redonda diciendo, ¿esto lo hacemos público o no? ¿Qué hacemos con esto? Y fueron horas, ¿no? De estar diciendo, vas a ser el chivo expiatorio, esto te va a terminar marcando tu carrera, vas a terminar siendo la loca, ¿no? Del otro lado, obviamente, que era muy grosso todo lo que hay detrás y se decidió no hacer público el caso. Cosa que hoy no pasaría, ¿no? O sea, pero te sentías tan desamparada, no sé, estábamos solos en esto, mi familia y yo, Vivi, y la verdad fue un momento horrible. ¿Y cómo fue ese juicio? ¿Cómo terminó? No, fue cualquier cosa. El juicio estaba pactado para cierta fecha y de un día para el otro el juicio se cambió de fecha. En Uruguay, de los 5 testigos míos, habían solamente 2. Ni siquiera yo estaba, no estaban mis padres. Bueno, no voy a dar nombres ni nada, pero habían personas muy importantes, incluso muy reconocidas dentro de el deporte, que vieron todo lo que pasó y que estaban de mi lado, yendo frente a una entidad muy importante con gente pesada atrás. Y bueno, en ese juicio, que obviamente lo perdimos, se declaró que yo era un proyecto familiar para que la nena se divierta. Que el automovilismo para vos era un proyecto familiar. Mi carrera, ¿no? Como lo que yo estaba haciendo. O sea, mi carrera era un pasatiempo. La nena de papá que tuvo un capricho de que quiso correr, pero ni que ojalá mi padre me lo hubiera agarpado. O sea, porque yo de que arranqué a correr,
me puse a buscar sponsors y me costó vivir una barbaridad porque yo era re tímida, así como me ves ahora. La nena de carrera llegó al Dakar. La nena de carrera Corrió dos Dakar, así que quiero hablar de eso porque fue un desafío que obviamente marcó tu vida a nivel profesional y personal. Te pusiste un reto pesadito. Y te voy a ir, capaz que me adelanto, pero te voy a ir al final del primer Dakar. Que hila con todo esto. El Dakar llegó unos cuantos años después, ¿no? Yo igual me quedé en Córdoba cuando pasó todo esto, retomé el rally, me enfoqué muchísimo, me empezó a ir bien dentro del rally cordobés y el rally argentino, que es duro de verdad, Vivi. O sea, yo cuando arranqué me iba horrible, andaba por el final de allá y de repente un día me vi corriendo, llegando a los tiempos del que era el referente en mi categoría y que vengan personas que yo admiraba mucho a felicitarme por mi progreso. Claro. Fue como, bueno, pasaron un montón de cosas del medio, tuve que dejar de correr después en el 2018 por temas económicos y porque mi mamá se enfermó. Cuando retomo fue como, ok, uno de mis grandes sueños siempre fue correr el Dakar, no tiene nada que ver con el rally, no tiene nada que ver, es otra disciplina, son otros autos, son otros terrenos, son otros métodos, nada que ver. Yo quería ir. Pero era un sueño. Bueno, se da después de muchísimos altibajos y meses de levantarme todos los días con la motivación intacta, pero sin tener ningún tipo de resultado positivo, de hacer campañas de crowdfunding, de vender rifas, de tocar absolutamente todas las puertas que estaban a mi alcance, hasta que allá, cuando casi que ya no tenía más tiempo, la cosa empezó a funcionar, pero a base de una locura. Yo me acuerdo de tu peregrinación por todos lados A buscando. base de una locura. Vivi, yo me saqué un préstamo de $15.000 en agosto del 2022 para irme a correr una carrera de cross country a Chile Ah. sin tener un solo sponsor confirmado para el Dakar 2023. Pero lo necesitabas hacer como preparación. Yo sabía que iba a ir al Dakar y necesitaba ir a correr una carrera de cross country si nunca en mi vida había corrido Claro. ni con navegación, ni en arena, mucho menos en dunas, ni tampoco con este tipo de auto. A ese nivel de locura llegué, de que obviamente en mi entorno eran tipo, se enloqueció, o sea, no podés estar haciendo esta locura, pero yo estaba muy convencida de que lo iba a lograr. Y a partir de esa carrera empezó a aparecer los sponsors. A raíz de que ANCAP se suma al proyecto, empiezan a aparecer más. Pero a ver, lo que ANCAP me daba para el primer Dakar, digo, estos de público conocimiento, porque fueron $20.000 y el Dakar valía mínimo 180. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto sale correr un Dakar? ¿$180.000? No, en realidad te sale más. Hoy te sale en un UTV, en un arenero, alrededor de 250. Solo el Dakar, yendo como voy yo, que voy en la carpa. O sea, si lo querés hacer bien, 350. Y estamos hablando sin hacer una preparación previa a lo largo Claro. del año, ¿no? Que Claro. esos son entre 15 y 20 por fechas y vas acá, a Chile. Si tuvieras que decir, fue un desafío más, fue tanto un desafío deportivo como económico, claramente. Y personal. Y personal, obviamente. Sí, fue un desafío por todos lados. Pero bueno, ¿a qué voy con todo esto ahora? Se da todo. Llegamos al Dakar. Primer Dakar llegamos con un equipo que era la primera vez que iba al Dakar, por eso pude ir. Sí. Obviamente me dieron un precio mucho más bajo, pero bueno. No, ellos tenían la misma idea que nosotros, ¿no? O sea, lo único bueno es que fui con un copiloto muy experimentado. Claro. Y bueno, a pesar de que tuvimos que abandonar un par de etapas por problemas mecánicos del auto que se dieron y que fue una macana, pero bueno, de las 14 largué las 12 etapas, las 12 las terminamos con el auto impecable, no torcí nada, todo. Para mí fue increíble, Vivi, todo lo que viví en ese Dakar. Fue una demencia. O sea, el Dakar... Llegaste al sueño y a la primera liga. Sí, o sea, y ahí es ir a ver como me dicen muchos amigos, tipo, no entiendo por qué haces un esfuerzo tan grande, que es lo que nos cuesta a nosotros, los deportistas uruguayos, pero más, ¿no? Para un deporte tan caro. Estuviste todo el año pasando muy mal, porque la verdad que pasé un estrés increíble, yo siempre lo cuento, se me caían los mechones de pelo, ansiedad, nervios, o sea, muchas cosas por los temas de la plata.
y vas a ir a sufrir, porque la verdad que la pasás horrible, pero en el fondo también es tan increíble, porque día a día el Dakar te enfrenta a tus mayores miedos y hace que te superes, Vivi. Y eso es lo que yo veía en la tele. Cuando se corría acá en Latinoamérica, en Argentina, que fue cuando me hice fanática del Dakar, no me perdía una sola transmisión en vivo. No sé, importa si estaba en la playa, donde sea, yo me iba a mi casa a ver las transmisiones. Yo veía a esa gente que llegaba demacrado de noche a las 2 de la mañana, todos quemados por el sol, que les había pasado 1.000.000 de cosas y estaban llorando, pero los veía felices y decía, ¿qué hay ahí? ¿Qué pasa en el Dakar? ¿Y qué hay ahí? Porque yo te escuché decir a vos, el Dakar te llena el alma, pero también te la rompe. Sí, el Dakar es amor y odio al mismo tiempo, porque te estás todo el tiempo en esa, Vivi. Hay días que tenés un problema atrás del otro y vos decís, no me puede pasar algo más y te pasa. Y vos decís, salí de estuviste capaz que media hora intentando, o 1 hora tirado en el medio de la nada intentando resolver un problema porque se te rompió el auto, porque te enterraste o porque hay una falla y la solucionaste y te subiste y te cayó un granizo, como nos pasó a nosotros. Claro. Y de repente en el granizo el auto empezó a fallar y había que pasar como 800 metros por el medio de un lodo gigante, o eran más, eran 1.000 metros por todo un lodo con que veías camiones enterrados por todos lados, no veías nada, no nos andaba el agua limpia parabrisas, ibas mirando. Es todo así, ¿entendés? Claro. Y de repente te das cuenta que te faltan 150 kilómetros y se está poniendo el sol porque pasaron 1.000.000 de cosas y sabés que esos 150 kilómetros en la noche equivalen a 4 horas con suerte. Digo, es todo así, y de repente llovió y se nos mojaron todas las butacas y estás muerto de frío. Y el Dakar es constantemente eso. Yo uso lentes, por ejemplo. No veo nada. Tengo antimatismo, no veo nada, un poco nada. Nosotros ahí íbamos con los lentes adentro de la antriparra, con la tierra, el polvo, la lluvia, el barro. Uno de mis mayores miedos era el manejar de noche. Claro. El primer día, Vivi, me tocó manejar de noche y manejar de noche adentro de unas dunas. O Vos sea, decís, loco, enfrentaste tu miedo el primer día. pero es así y es Todo todos el los tiempo. días. Y ya de mañana era la emoción de no tener ni el más mínimo control de la demencia que ibas a vivir hoy. Claro. Y eso termina siendo algo muy lindo también. Esto es una opinión personal, yo creo que todos los que somos pilotos, en el fondo tenemos una obsesión muy grande con el control. Pero además de esa obsesión muy grande con el control, estás como siempre jugando con la posibilidad de te controlo, pero hay un punto en el que yo pierdo el control y estás como todo el tiempo yendo a ese límite, ¿no? Claro. Y en el Dakar es como que eso lo terminás soltando, porque es como, te das cuenta de que acá puede pasar cualquier cosa, ¿viste? ¿En qué momento te sentiste en riesgo, en un riesgo real? Y por ahí vamos quizás al último momento de ese segundo Dakar, donde Bueno. donde hubo un vuelco. Sí, no, pero ahí riesgo no. O sea, No. la verdad es que el riesgo más grande para mí en el Dakar es no poder seguir corriendo. Claro. Y sí, eso fue lo que me pasó y fue algo espantoso. En el primer Dakar que lo pude disfrutar y correr y vivir y llorar y obviamente hay muchos momentos que pasás miedo. Nosotros tuvimos problemas con, yo qué sé, en la noche, en a veces decir nos vamos a quedar acá y cómo salimos. Pero siempre como para mí el miedo es más por el querer terminar que por el que te vaya a pasar algo. O sea, los autos estos son recontra seguros. O sea, el vuelco que yo me pegué, la verdad que fue un vuelco Vivi muy fuerte, o sea, en quinta fondo. Me tomó completamente por sorpresa un cambio de suelo, no lo vi. Me hizo me pasó la cola del auto y me pegué un golpe fuerte. A mí no me pasó nada, o sea, no nos pasó nada. Claro. Es más, al auto No le pasó nada. no le pasó. Perdimos todos los plásticos, rompió todo eso, pero mecánicamente el auto estaba impecable. Nosotros terminamos esa etapa. Y la verdad que fue un momento muy, pero muy difícil, por lo que significó para mí volver a un segundo Dakar, el trabajo que fue.
Yo me imaginé después del primero y con esta gran oportunidad que era ir con este equipo en este auto, que era casi en la categoría máxima, o sea, un par de escalones abajo, pero un auto Bibi que yo estaba ahí adentro y decía, no puedo creer que por primera vez en mi vida estoy manejando algo así, ¿viste? Y todo lo que significaba, mi compañera de equipo, una gran referente a nivel mundial, para mí una ídola. Era toda una oportunidad increíble, pero bueno, claramente no era, o sea, era esto lo que tenía que pasar. Pero fue muy duro porque literal me había pasado el primer año, pero este año fue como mucho más la presión y mucho más el esfuerzo que terminé de conseguir la plata el día antes de subirme. Pero ¿cuál es la diferencia? Yo el primer año no tenía la presión de un equipo ni la presión de una persona llamándome todos los días a ver si la plata estaba depositada o no. Con un montón de cosas por atrás que solamente mi entorno cercano sabe que viví y que no se lo deseo a nadie. ¿Y por qué este año decidiste no correr? Bueno, el 2024 fue un año duro. Y me emociono. Empezó con el vuelco que en su momento fue como, uff. Sí, fue como una patada en la nuca. Hubo personas que salieron como, no sé, aprovecharon el momento, supongo que en el fondo para tener un poco de protagonismo, a tirar, perdón la palabra, para tirar mierda. Y eso a mí me dolió mucho porque yo no soy mi viejo, no soy Treyes. Pero a mi manera he logrado un montón de cosas que me han costado un montón vivir. Yo, o sea, yo no tengo un padre vinculado con la política, ni un padre empresario, no tuve una buena preparación y todo lo que he hecho lo he hecho yo sola. Y duele, porque a veces la gente te conoce y decís, boludo, ¿por qué? ¿Por qué salís a pegarme en la cabeza cuando sabés lo que me cuesta, viste? Y y bueno, así arrancó el 2024 y lo siguió, o sea, esto que yo pensé en su momento, que era un momento difícil, la verdad que pasó a un décimo plano porque mi papá, que tiene Parkinson, tuvo un año duro. Y bueno, yo tuve una depresión, o sea, fue... Necesitaste parar, pero viste que a veces también está bueno saber parar, ¿no? Y cuidarse a uno mismo. Y yo creo, que esto, o sea, mirándolo ahora que ya pasé, ya salí, ya, bueno, estuve un tiempo alejada de las redes sociales, pero fue más porque yo no estaba bien por toda la situación familiar que por las carreras, como que, bueno, las carreras pasaron a ser algo completamente secundario en mi vida y bueno, me di cuenta, yo sé el tiempo que me dedica y el alma que tengo que poner para conseguir la plata para ir al Dakar. Y la verdad que el año pasado necesité enfocarme en el apoyo a mi mamá, a mi papá y a toda nuestra familia, que bueno, han sido momentos difíciles. Pero también a mí me llevó como a estar en ese lugar que hablamos ahora fuera de cámara, que creo que le pasa a mucha gente y por eso también creo que está bueno hablarlo y perdón que estoy emocionada. Tranqui, podés tomar agua. Pero muchas veces, viste, es como que te pasan cosas que te hacen sentirte mal, pero como que tenés que mostrarte bien, ¿no? Yo sentí mucho eso, como que necesitaba estar bien para mi familia, pero por el otro lado yo también estaba sintiéndome muy angustiada por mi papá principalmente. Y eso es muy difícil porque ¿cuántas personas viven por ahí una depresión a escondidas, como me pasó un poco a mí, o como que de repente igual tenías que por trabajo, tenía que ir a un evento y tenía que maquillarme, vestirme bien y ser simpática y esa pato que todo el mundo conoce, que soy la que siempre estoy riendo y me encanta charlar con la gente, pero por adentro yo estaba rota, ¿entendés? Y fue muy difícil, la verdad que le agradezco enormemente a mi pareja porque me acompañó de una manera que para mí fue muy importante, ¿no? Porque yo, obvio, era como mi resguardo, ¿viste? Y bueno, y obviamente la ayuda de los psicólogos que para mí son, o sea, son una pata más en mi vida. Es importante cuidar la salud mental, obviamente, y más para los deportistas. También hablábamos un poco de lo mal atendida que está la salud mental de los deportistas. Nos quedamos sin tiempo. Tengo un breve ping-pong para terminar. Son 3 cortitas. Antes, ¿te puedo decir algo? Sí, dale, adelante. Que me quedó
que hago cuando hablamos lo de la sanción, ¿viste? Vos me dijiste la nena que llegó al Dakar, Sí. porque este mensaje está bueno y es uno de los aprendizajes más lindos que me dejó todo esto. Cuando termino el primer Dakar, voy al hotel, primera noche en un hotel, me baño, una ducha agua caliente, me tiro en la cama, agarro el teléfono, empiezo a leer todos los mensajes, vi hermosos de amigos, gente que no conozco, gente que me decía, oh, Pato, gracias por demostrar que se puede, ¿no? Un montón de cosas que fueron mimo al alma también. Y en ese momento sentí un agradecimiento tan pero tan grande, Vivi, a esas personas que me hicieron sufrir en el 2015, a los que me pusieron la sanción, a los que llevaron adelante todo esto. Ese momento que para mí fue muy fuerte, o sea, ese momento me marcó mucho más que el vuelco a mí. Me hizo la persona que soy y me hizo tener las herramientas como para ir a un Dakar sin prácticamente experiencia. Claro. Y que no se me cruce por la cabeza dejar, ni rendirme, ni mucho menos no luchar por mis sueños. Y a veces tenemos que entender que estas cosas, como también me está pasando esto familiarmente, que me está dejando unos aprendizajes increíbles a pesar del sufrimiento, es entender eso, que a veces pensamos, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque soy víctima de esto que me está pasando. Que más allá de que lo seas, porque en muchas oportunidades lo somos, está bueno darle una vuelta de rosca y decir, esto a mí me va a fortalecer en algo. Y yo de verdad se los termino agradeciendo a ellos, a todas las personas que me dijeron que este deporte no era para una mujer, que yo no era una persona para salir a correr al exterior. Todas esas personas que en su momento me dijeron algo que me hirió y que me pusieron un palo en la rueda, se los agradezco, pero con todo mi corazón, porque me hicieron fuerte. Te trajeron hasta acá. Me hicieron muy fuerte. Te hago el ping-pong final. ¿Viaje al pasado o al futuro? No, futuro. Futuro. Siempre. Si podés volver a compartir un ratito con alguien que hoy no está, ¿con quién sería y qué harías? Oh, y bueno, capaz que con mi abuela, Con tu abuela. ¿Cómo se llamaba? Luz Vida. Luz Vida. Y mi mamá se llama Luz del Alba y yo tengo tatuado Luz acá por ellas dos. Sí, mi abuela. ¿Y tenés Me algún encantaría hablar cosas que nunca pude hablar. No sé. ¿De Porque qué? la perdí porque yo era adolescente. Ah. Y bueno, cosas que me marcaron a mí de ella también, ¿no? Claro. Como conversaciones pendientes. ¿Y tenés algún pendiente? Ay, sí, siempre. A ver, ¿Cuál? Elegí yo uno. siento que todo lo que me he propuesto o que he querido hacer, la verdad que de una manera u otra lo he hecho y eso me deja tranquila. Siempre fui como una persona de que no quiero llegar a ser grande y decir me hubiera quedado con las ganas de. Pero yo siempre tengo pendientes, Vivi. Me gustan muchas cosas. Bueno, estoy estudiando periodismo deportivo, me gustaría hacer algo de eso, a mí me gusta mucho viajar. O sea, creo que hay muchas cosas por vivir y que siempre hay algo nuevo por hacer. Muchas gracias y felicitaciones. Ay, también.